Oscar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos, como siempre. Como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar. En nuestro primer capítulo, en nuestro canal de YouTube, como siempre, podcast, un día cualquiera en cualquier lugar, que está al servicio de quienes nos quieran hacer el honor de seguirnos. Esto tiene sabor a Premier, Sabor. definitivamente. Esto Estamos, es Premier. Muy estamos bien. adaptando esto nuevo. Mira, Oscar, el capítulo de hoy lo hemos estructurado un poco para tratar de caracterizar, para verificar si en estos primeros 24 años de este milenio hay algunas notas que de alguna manera pueden ser notas remarcables de este momento histórico de la humanidad. Y para abordar este tema, nos hemos permitido echar mano de un trabajo extraordinario de un pensador, un literato, un escritor afamado, ya hoy día difunto, Italo Calvino, que como tú sabes, fue una persona vinculada mucho a Latinoamérica porque nació en Cuba de padres italianos, regresó muy niño a Italia, pero nunca perdió el vínculo con Latinoamérica. Y entonces el Italo Calvino fue invitado a la Universidad de Harvard para dar unas conferencias en el año 1986, conferencias que se llamarían Seis propuestas para el nuevo milenio. Cierto. Exactamente. Desafortunadamente, como tú bien sabes, Italo Calvino falleció unos meses antes de las conferencias. No pudo impartir la cátedra que la Universidad de Harvard le había consignado, un poco para tratar de anticiparse al nuevo milenio que entraría, que llegaría en unos años después. Su viuda, que había sido extraordinariamente cercana a él y lo vio entusiasmado con este trabajo, con esta invitación, reunió al equipo de colaboradores que lo ayudó con la investigación y decidieron editar, o sea, producir, organizar todas esas notas y convertir eso en un libro de Italo Calvino, que es un libro póstumo llamado justamente Seis propuestas para el nuevo milenio. Entonces, te propongo que le pasemos un poco revista a esa guía que además ha sido utilizada no solamente por nosotros ahora, sino por mucha gente para darle una especie de adaptación a las distintas áreas del conocimiento o de la actividad humana, porque son realmente originales, ¿no? Conoz- ¿Has tenido chance de darte alguna revisión? ¿Has tenido contacto con la obra de Calvino y fundamentalmente con esta? Sí, cómo no. Bueno, interesantísimo, ¿no? El Nobel, este Nobel de literatura italiano. Claro, la propuesta que tú estás haciendo, Pablo, y que es interesantísima, es extrapolar esas seis propuestas de Calvino que estaban pensadas para la literatura, pero llevarlas en general para una reflexión sobre cómo anda culturalmente estos 24 años de este milenio, ¿no? Me parece muy bien, me parece interesante, me parece retador. Vamos a hacerlo con todo el respeto a Ítalo Calvino. Vamos a ver como ciudadanos del mundo comunes y corrientes cómo lo vemos. Perfecto, vamos a darle, Pablo. Vamos Así a, es, vamos a así es. darle. Dijiste exactamente lo que es. El resumen de todo esto es no hacer ningún uso indebido de la obra de Calvino, sino al contrario, usar su extraordinaria capacidad, porque de verdad que hizo una magnífica contribución, pero además visionaria, porque él escribe esto 14, 15 años antes de que llegue el milenio y se lo imaginó de la siguiente forma. Él usó seis elementos, seis características, seis valores que en su criterio iban a marcar al nuevo milenio e iban a impactar en la literatura. La literatura, como tú bien sabes y todos sabemos, la literatura no está aislada. La literatura es un espejo de la humanidad, hecho en papel, hecho en escritura. De manera que al hablar de los seis valores que él se imaginaba iban a demarcar el nuevo milenio, estaba simplemente hablando no solamente de literatura, sino de la humanidad en el nuevo milenio. Entonces él habla de seis. Los voy a listar todos y luego empezamos uno por uno. Él habló de la levedad como el primer elemento, lo liviano, la rapidez, ese es el segundo, la exactitud, ese es el tercero, la visibilidad, el cuarto, la multiplicidad, el quinto, y la consistencia, el sexto. Entonces, vamos un poquito a conversar. Cuando se refería al primero, a la levedad, se refería a quitar el peso, a quitar el lastre de las cosas recargadas, a propiciar lo dinámico por sobre lo estático, a tratar de vincular lo que él llamaba el alma sensitiva con el alma intelectiva.
un poco para generar, eliminar lo barroco y pasar a lo más raudo, lo más ligero, lo más esbelto, casi que abrir las puertas al minimalismo de alguna forma. Entonces, la primera pregunta, el primer comentario, la primera discusión que te propongo es si este nuevo milenio fue realmente o es realmente una representación de lo que Calvino llamó levedad. Vaya. Bueno, mira, a ver, eh, el tema de la levedad, ¿no? En Calvino era esa, él decía, me gustaría quitarle peso a la literatura, me gustaría quitarle peso a la vida. Decía, la vida pesa, la vida es tremendamente pesada, pero a pesar de que andamos en unos ritmos muy vertiginosos que nos hace creer lo contrario. Él proponía un lenguaje que pudiera aligerar ese peso y a través de la inteligencia y el movimiento, ¿no? de la literatura. Yo siento, a ver, me aproximo un poco a eso y digo, ciertamente estamos buscando esa ligereza en este mundo. Uno lo siente, uno siente que la tendencia es a no generar estructuras en el lenguaje que sean barrocas, a no exagerar en las palabras, en tratar de hacerlo ligero, más concreto. El problema aquí, Pablo, y me voy a permitir ser también en estos conceptos un poco no, no, yo no digo que verle la parte negativa o ser pesimista, pero sí hacer algunas advertencias que me vienen a la mente, porque creo que hemos confundido levedad con ligereza, No con es. superficialidad. O sea, a lo que se refiere esa levedad es a la capacidad para poder discurrir de manera más sabrosa quizás y más ligera la belleza y la intensidad de la vida, pero no abordarla de manera superficial y poco profunda, ¿no? Así que en ese sentido ahí está el reto, hacer de nuestro conocimiento, de nuestra vida, un homenaje a la levedad, pero no a la superficialidad. Y creo que en algunos momentos quizás sí, la explosión de los medios de comunicación modernos, ahora digitales, nos están quizás conduciendo a una mayor, no levedad, sino superficialidad muchas veces. Así que ahí habría que tener cuidado con eso. Yo, Sin embargo, creo que por ahí vamos. Es decir, nuestra búsqueda tratamos de evitar las estructuras complejas para ir más directamente a lo que necesitamos comunicar. Yo creo que es muy importante esto de que tú mencionas, un concepto sumamente importante porque cuando hablas de levedad versus ligereza versus superficialidad es muy importante. Y fíjate que yo hice una mención de un estilo arquitectónico que a mí me gusta mucho, que es el minimalismo. El minimalismo es ocupación de pequeños objetos en espacios grandes. Pero para poder hacer eso hay que tener un estudio profundo de la proporcionalidad, de las líneas, de las formas, de las perspectivas. Entonces, llegar al minimalismo no puede ser nunca algo de ligereza, de superficialidad, porque implica un estudio muy profundo, una comprensión muy profunda, pero basado justamente en la levedad, en lo que es ágil, en lo que es esbelto, ¿no? Entonces yo pienso que diste en el clavo. Y se me ocurre pensar algunas cosas. Oscar, por ejemplo, nosotros vivimos la evolución de la música acrílica, por decir así, del acetato, a la música portable. Hoy día te conectas en la nube, haces tu playlist y con un sistema absolutamente ligero, de ligero en el sentido leve, pero absolutamente bien elaborado, llevas tu música donde tú quieras, con cualquiera de las plataformas lo permite. Eso es un ejemplo, pero también la transferencia de datos hoy día, la posibilidad de conectar tu teléfono a tu ordenador, la oficina virtual. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos en donde aquella propuesta de literatura basada en levedad que visionaba Italo Calvino para el nuevo milenio, la vemos reflejada en muchísimas cosas en nuestro quehacer diario, ¿no? Imagínate tú una biblioteca convencional comparada con esas cosas que ya con la metáfora la nube, ¿no? Ya la nube con la biblioteca de Babel son dos cosas absolutamente diversas. Claro, es un mundo donde hay eso, una levedad, pero una levedad que puede tener un contenido enormemente intenso y profundo y incluso múltiple, ¿no? Pero quedémonos entonces con tu aseveración, que creo que es formidable para tenerla presente. Sí, es una humanidad, es un siglo, es un milenio, donde la levedad es un valor importante, pero no llevarlo a superficialidad,
porque entonces perdería justamente el rigor de las cosas que naturalmente lo tienen, como la ciencia, como las artes, como la filosofía, como la humanidad misma. Así Bien, es, hay libros, Pablo, hay libros que te dejan absolutamente eh, impactado por la manera como pueden decirte. Es decir, hay literatura que te puede impactar enormemente a través de textos que son sumamente sencillos, cosas que tienen una economía en la palabra y te pueden llevar a profundidades tremendas. hablando Quizás allí justamente hay una línea. Hablando justamente de eso que mencionaste, economía de la palabra, viene el segundo elemento. La rapidez, que es el segundo valor que le atribuye Calvino al nuevo milenio, él la identifica como la vinculación entre la velocidad física y la velocidad mental. O sea, la velocidad del pensamiento atada a la velocidad de la acción humana. Y justamente menciona la economía del relato, es decir, la capacidad de poder decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras, pero no para caer en insuficiencia, sino para darle pues un sentido a lo que es el símbolo de este tiempo. Este es un tiempo de pocas pausas, es un tiempo donde la gente no hace breaks, ¿no? No hace, la contemplación se ha ido acabando. Entonces creo que este es un tema también importante, pero probablemente lo tenía muy claro Calvino cuando visionaba, cuando pronosticaba un milenio basado en la velocidad física atada a la velocidad del pensamiento. Hoy día no solamente el pensamiento es rápido, sino que también en la vida, el traslado, la movilidad es también rápida, ¿no? Así es, tiempo y ritmo. Aquí hay dos cosas involucradas en este tema, ¿no? En un mundo además que contradictoriamente, ¿no? O sea, lo que uno puede pensar, Calvino estaba preocupado justamente por ese bombardeo tremendo de los medios que no nos dejaba pausa para poder crear nuestros propios pensamientos y nuestras propias imágenes. Entonces, entonces, importante, la economía de la escritura, es decir, cómo a través de un texto breve, conciso, preciso, maravilloso, podías abordar una historia, un relato tremendamente intenso y mucho más extenso. Y efectivamente, aquí vuelvo con la otra cara, ¿no? Ojo, ojo con esa rapidez que estamos viviendo donde no nos dejan pausa para pensar. Ojo con esos estímulos uno detrás del otro y el otro detrás del otro, donde no podemos tener un tiempo para procesar lo que estamos viviendo. Eso nos lleva al estrés, nos lleva a la angustia, nos lleva incluso a la frustración por no poder terminar de digerir, de metabolizar muchísima información y muchísimas imágenes y sensaciones, todas ellas muy llenas, por cierto, muchas llenas, muy llenas de placer y de goce, pero que no son tus imágenes y te pueden llevar a una tremenda frustración. Así que maravilloso eso de poder utilizar la economía de la escritura, eso es maravilloso, vamos a decir, la economía de las imágenes para llegar profundamente, ¿no? Y rápidamente entrar en un ritmo veloz y maravilloso en una historia o en vida, ¿no? Que llevamos. Pero cuidado con esa velocidad que nos está llevando tampoco a no entender cuáles son las pausas para poder pensar y para poder construir nuestras propias imágenes. Rescato y te felicito por la precisión que estás haciendo del concepto del ritmo. Velocidad con ritmo implica darle un sentido a la velocidad para que no sea rapidez en sí misma, sino que sea así, una rapidez, pero con intención, con propósito, con sentido de pertenencia. Y eso quiero llegar, porque hablando de pausas del tiempo para contemplarse, hay cosas interesantísimas. Recuerda que, bueno, nosotros tenemos en común, además, el origen de nuestros padres que nacieron en Italia. Y en Italia hay un criterio acerca de la pausa, del descanso, de la comida. Y hoy día, mundialmente, se habla del slow food como un mecanismo para que la gente se acostumbre a no comer con el sándwich enfrente del ordenador, sino tomarse el break normal para parar la jornada, salir a comer algo, hacerlo en el tiempo necesario, poder tener conversaciones constructivas y regresar. Y ese slow food se ha convertido en un elemento que mide la productividad de esas personas que lo hacen versus de quien no se despega de su puesto de trabajo y come mientras trabaja, y la productividad de los que hacen el break quizás es mayor de las que no lo hacen. De manera que ese es un pequeño ejemplo, pero creo que el tema del ritmo atado a rapidez es el que permite el sentido del presente. O sea, estar proyectado siempre en lo que tengo que hacer, lo que me falta por hacer, la agenda incumplida, me quita
posibilidades de conectarme con el hoy, con el aquí y el ahora, y por lo tanto el disfrute de la vida, ¿no? Así es, hoy en día, después de haber sido tan criticada esa, por ejemplo, la institución de la siesta, porque era improductiva, porque era pérdida de horas laborables y tal. Ahora Correcto. resulta que no es maravilloso, es decir, es importante la pausa de la siesta. Ahora resulta que en los restaurantes también, oye, la cosa no es llegar y sentarte y decir, señor, por favor, tráigame rápidamente esto, porque es que tengo una reunión. Y el mesonero dice, discúlpeme, X, porque de hecho hay unas cadenas de restaurantes que practican el slow food y también el slow life. ¿No? Que es slow life. Es decir, tómate tu tiempo. O sea, Sí. nadie te está diciendo que seas que dejes de ser productivo, pero tómate tu tiempo para cosas tan sagradas como la comida, como la reflexión, como el Hay descanso, hay una como expresión, el dolce non far niente, además, pero porque de allí puede venir, ¡pop! Puede saltar una idea maravillosa cuando tú estás en ese proceso de reposo y de tranquilidad. Saltan las neuronas con muchísimas cosas maravillosas en tu mente, que de lo contrario no saldrían porque estás metido en una dinámica asfixiante, ¿no? y recuerdo mucho que hay una expresión que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, que usaba a sus asistentes para vestirse para los acontecimientos, no tanto bélicos, pero sí políticos, y decía, por favor, vísteme despacio, que estoy apurado. Ese concepto es muy importante, ¿no? Entonces, ahí va. Así es, así Oscar, es. el tercer elemento, después de levedad y rapidez que Italo Calvino rescataba, es el de la exactitud. Y él planteaba que el nuevo milenio está caracterizado por la definición de proyectos muy bien determinados, precisos, con concreción, con nitidez, donde se reducía lo abstracto y se premiaba un poco lo concreto, un poco la resolución de teoremas y tratar de superar los misterios de la vida. O sea, parece que el milenio que estamos viviendo ya en estos primeros 24 años, las cosas ocultas, misteriosas se están destapando, o sea que la gente quiere la respuesta, ¿no? Sí, yo diría que aquí Calvino apuntaba a pensar antes de escribir, para uno tener claro qué es lo que uno quería decir. Bueno, hay que pensar antes de actuar, para uno saber qué es lo que uno está buscando. Y además, no llenar, así como en la escritura o en la comunicación, no llenarse de palabras vacuas que no llegan a ninguna parte porque no estás claro qué es lo que vas a decir, porque o no, o lo ocultas o no sabes de lo que estás, de lo que estás hablando, ¿no? Por alguna de las dos razones llenas el lenguaje de palabras de lugar comunes y nunca puedes dar una respuesta concreta. Bueno, importante es eso, pensar antes de actuar, tener claro a dónde vas para que entonces puedas ser preciso y exacto en lo que estás diciendo. Pareciera que estuviéramos hablando de cosas que tienen que ver con la economía, pero no es así. Porque Ujú. es que fíjate, a veces uno siente que te están faltando el respeto cuando, y no quiero ser peyorativo, pero sí, cuando te hablan de manera burocrática, sientes que te están faltando respeto cuando te están hablando de una manera políticamente demagoga, es decir, Claro, llenándote de frases hechas y de cosas que no tienen una respuesta concreta a tus problemas y a lo que estás buscando. sí, Bueno, este es un mundo que necesita y que exige, y estás tratando de exigir exactitud. No sí, podemos divagar. Bueno, Calvino decía, bueno, pensemos antes de escribir, claro, tenemos claro que los queremos decir y utilicemos las palabras y las frases y los giros correcto. adecuados para llegar allí. Bueno, eso se puede extrapolar a la vida, ¿no? Quería, Pensemos repor- antes de actuar. quería reportarte algo porque sé que es tu área es tu profesión, y voy a darte una anécdota interesantísima que tiene que ver, o sea, la vinculo con este tema. Winston Churchill fue uno de los grandes oradores de la historia y él tiene una expresión que más o menos no es textual, decía así: para escribir un discurso de 3 horas necesito 3 minutos, pero para escribir un discurso de 3 minutos necesito 3 horas. Entonces, ahí hay un tema bien interesante de pensar antes de... O sea, yo por hablar, hablar hago. Y estamos cansados de oradores que pueden agarrar un micrófono y pueden estar Así ahí es, horas diciendo cualquier cantidad de palabras sin decir absolutamente nada. Cuando en así cambio es, usar un discurso muy corto, de esos memorables que ha habido en la historia de la humanidad, han sido discursos muy certeros, muy cortos, pero además con una... Y para darte un chiste interesante, yo tuve un colega ya fallecido que fue gran amigo de mi padre y luego mi colega abogado de la isla de Margarita, que decía que un buen discurso tiene que ser como un buen bikini, bien corto y que enseñe bastante.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Buena metáfora. Bueno, el cuarto elemento, después de levedad, rapidez, exactitud, es la visibilidad. Italo Calvino Mm. mencionaba que la correspondencia entre el pensamiento y la palabra. Es decir, la palabra hace visible el pensamiento. Y él decía, esa visibilidad hoy día tiene que ser muy importante y además tiene que pegarse con lo gráfico. Pareciera que lo descriptivo, o sea, la decantación de los elementos que constituyen un objeto o una realidad o un fenómeno, una situación, más que la narración tramada, oculta. Es decir, este tema de la visibilidad de la literatura es inevitable. Yo creo que el elemento más plausible y destacable del nuevo milenio es la visibilidad, al punto que lo que no se ve pareciera que no exista. Y hoy día hay una exposición absoluta de todos por el tema de las redes sociales y por el tema de la tecnología, de manera que el tema de la visibilidad, entendido literariamente, tiene unas connotaciones en la humanidad que hoy son innegables, ¿no? Sí, este es uno de los puntos más polémicos, Pablo, de mi punto de vista, porque fíjate que Calvino estaba muy motivado, sobre todo en este punto, a advertir sobre la lluvia de imágenes del cual estaba sometido la gente. Estamos hablando de 1985-86. Claro, La lluvia de imágenes que la gente estaba sometida por los medios de comunicación, que no permitían que el ser humano pudiese construir sus propias imágenes. claro. Y decía, bueno, allí entonces, fíjate, las capacidades para crear tus propias imágenes, para vivirlas, para crear tus propias sensaciones, para enfrentar esas lluvias de imágenes que te arrastran y te llevan a un sinsentido muchas veces. Bueno, yo creo que hoy en día estamos en un riesgo muy grande en ese sentido, ¿no? Yo creo que se ha multiplicado esta lluvia de imágenes y de contenidos a través de las redes sociales que muchas veces no nos dejan detenernos un momento para pensar bien incluso quién somos y dónde estamos. Y que de verdad qué es lo que nosotros queremos y de verdad quiénes somos, ¿no? Me preocupa mucho porque está muy vigente esto, la necesidad de visibilizar a través del arte, de la cultura, de la política, de nuestra vida cotidiana, visibilizar nuestras propias imágenes, nuestros propios pensamientos frente al bombardeo que es demasiado grande en este momento de imágenes que quizás no son las creadas por nosotros ni que nos corresponden a nosotros en nuestras vidas. Quería decirte que es tan importante ese punto, ese inciso que tú has hecho, Oscar, que por eso que Calvino hablaba mucho de la visibilidad como correspondencia perfecta entre el pensamiento y la palabra. La palabra expresa, hace visible lo que pienso, porque es que hay mucha visibilidad hoy para ocultar, visibilidad para no mostrar, visibilidad para... Dios mío, has hecho un juego de palabras maravilloso. Eso, una aparente visibilidad para ocultar. Ese enorme bombardeo, esa enorme democracia informativa, entre comillas, creo que muchas veces lo que hace es absolutamente todo menos que democrática y menos que transparente. Absolutamente. Bien, el quinto elemento, el penúltimo elemento que caracterizaba a Italo Calvino, digamos, que anticipaba a Italo Calvino iba a ser una nota distintiva del nuevo milenio, es la multiplicidad. Multiplicidad entendida como la imposibilidad de hacer parcelas aisladas del conocimiento. Un poco la multifactorialidad, la interdependencia científica, los efectos inevitables que cualquier cosa iba a generar en las demás condiciones o áreas de la ciencia o del conocimiento. Sí, hoy la multiplicidad requiere de una ordenación, de una coordinación no burocrática, no gubernamental, sino en el sentido de que tampoco podemos llegar al tema de la ausencia de profesionalidad o de especialización, porque es que el tema de la multiplicidad puede dar lugar al famoso tema de que todos sabemos de todo y todos nos atrevemos a mostrarnos como que somos expertos en todos, porque la información se ha democratizado, cuando evidentemente hay un tema que esa multiplicidad, en palabras de Calvino, es la inevitable relación de las áreas del conocimiento sin desatender a la responsabilidad de la especialización que cada quien pueda mostrar. En ese mundo compartido, cada quien experto en lo que es, pues hace el aporte científico, el aporte profesional, el aporte con dominio, con conocimiento de causa, a un concepto holístico global, ¿no? Así que Calvino decía que cada idea, cada imagen, cada cosa derivaba en otras y otras a su vez. Y me estoy
me estoy atreviendo a hacer una reflexión aquí sobre el tema de las series. Las series que vemos Me en gusta. las plataformas que se han convertido en productos de mucha popularidad. El ser humano está muy atraído por todo este tipo de narrativas donde hay muchísimas imágenes, muchísimas ideas, muchísimas historias que se van concatenando una con otra y que van creando, es decir, como la novela. Por eso decía además Calvino que era tan importante el género de la novela porque podía crear universos en sí mismo. Correcto. Bueno, ya no nos basta el film, ahora queremos, es que hay muchas historias de historias y demás, situaciones que se derivan unas de otras. Hay una gran complejidad. Y esto tiene además un correlativo, Pablo, con lo que tú también has hablado, que es el tema de la gran diversidad que nos ha dado este mundo. Y esa es una de las consecuencias, bueno, que objetivamente que tenemos de la globalización, que estamos entendiendo un mundo mucho más complejo con diversas culturas, con diversos modos de hacer. Y el reto es cómo crear en eso una situación que no sea explosiva, sino que sea de alguna manera armónica y de poder crear sobre la diversidad. Pero efectivamente, este es un mundo donde se habla de multipolaridad. Sí. Ya lo hemos hablado con el tema de las potencias y todo el tema geopolítico, la multidiversidad, lo multifactorial, la necesidad de ser multitasking tú y de tener varias. Es decir, es un mundo que está, la palabra de la multiplicidad está con nosotros de una manera mucho más frecuente. Sí, afortunadamente, y te lo pregunto por tu experiencia como padre y como persona que se vincula con gente joven, yo lo hago no solamente por mi condición de mis tres hijos, sino porque hago un trabajo académico hace muchos años con gente joven o más joven que yo siento una tendencia cada vez progresiva, más acentuada y consistente de aceptación de lo diverso, o sea, una generación más preparada para Sí. aceptar la diversidad. Y eso creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, cómo no. Yo sí creo que en líneas generales nuestros jóvenes o nuestras nuevas generaciones tienden a valorar, a reconocer y a respetar mucho más Sí, lo diverso. claro. Yo creo, a ver, Pablo, como siempre, esto está sostenido también sobre la duda y porque la duda es muy importante, ¿ah? Cuando uno empieza a creer en algo absolutamente, vamos a decir, categórico, meridiano, que uno no acepta ninguna discusión, el mundo se cierra. Cuando tú Correcto. empiezas a tener una duda razonable sobre las cosas, sin que eso te lleve, por supuesto, no es la duda que te lleva a la parálisis y al miedo. Estoy hablando de la duda del hombre que se hace preguntas, el hombre que es curioso, el hombre que dice, busca Sí, constantemente nuevas respuestas y quizás se plantea nuevas preguntas. Esa generación lo está haciendo. Yo creo que se están haciendo y son más respetuosos y son mucho más bien. tolerantes y están, creo que, llamados a integrarse mucho mejor que nosotros o Súper quizás de que acuerdo. nuestros padres. Súper de acuerdo. Bueno, y la sexta y última nota distintiva, característica que Hidalgo Calvino atribuía, vaticinaba para el nuevo milenio es la consistencia. Consistencia entendida, y me encanta la frase que utiliza, el arte de comenzar y terminar las cosas. Lo inconcluso, lo inacabado, lo que no termina, hoy día va perdiendo cada vez más valor. La gente quiere un tema de ejecutoriedad. Por supuesto, el tema de implementar rápido puede ir a la inmediatez, puede ir entonces a la improvisación y hay que tener también cuidado. Pero, digamos, como concepto importante, él decía, el valor que le atribuía a la consistencia era como ese arte de completar, el arte de que la responsabilidad consistente era comienzo y termino mi proyecto, comienzo y termino mi promesa, comienzo y hago el delivery, o sea, entrego, cumplo, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante también de analizar. Sí, Pablo. Bueno, ya que tú te lanzaste la tuya con el bikini, este título a mí además tiene un contenido maravillosamente erótico y vinculado con el amor, el arte de empezar y de acabar, así lo llama Calvino. Y Correcto. sin la menor duda, pues, como el amor como en el amor o en una obra literaria, el inicio, la primera imagen de esa novela o de ese cuento tiene que ser muy clave, pero también es absolutamente clave la manera como va a cerrar esa historia. Correcto. Ahora,
haciendo la traspolación y las reflexiones con lo que estamos viviendo y sobre lo que tú decías de que la gente necesita que una cosa concluya, ahí hay un gran tema. Yo creo que la gente está muy cansada, muy harta de estas cosas que empiezan sucediendo, que son irregularidades que suceden, que se cometen y que no se, casos que no se cierran, cosas que no se concluyen. Hay un desastre, hay una mala actuación del Estado, y esto se diluye porque entra, pasa de moda y entonces hay otra noticia o otro suceso que lleva, y todo esto está vinculado además con la memoria colectiva, ¿ah? Es decir, no tenemos memoria, nos estamos quedando sin memoria y estamos acostumbrándonos a ver cosas que no cierran, cosas que no concluyen, cosas que no tienen una respuesta y muchas veces asociadas con responsabilidades y sentencias, digo, en términos metafóricos que se deben dar. Hay cosas que no concluyen, que están atropelladas por nuevos sucesos, donde al final no se supo muy bien qué fue lo que sucedió, no se sabe muy bien quiénes fueron sus responsables y yo creo que ahí hay un tema que nos está... y que es así porque la gente lo está exigiendo, o sea, porque la gente está exigiendo eso, está exigiendo que las cosas tengan un cierre, algo tiene que cerrar, porque si se abrió algo, una historia tiene que concluir, tiene que cerrar ese ciclo. Y estamos muy a veces insatisfechos en ese sentido. Creo que ese es un tema, además, desde el punto de vista político, ¿no? Pero hablando ya del tema más político, institucional, que es muy, muy importante y muy severo para nuestros dirigentes y para nuestros sistemas políticos. Nosotros tenemos que, tiene que haber, fíjate tú, como, así como decíamos, tiene que haber transparencia, respuestas coherentes, no lugares comunes, tiene que haber cierres en los procesos, respuestas a la gente. Si solicité esto, ¿por qué no se me ha dado? Si tuvimos un problema, una mala actuación, ¿por qué no sabemos qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y por qué no se cierran los sucesos y las cosas que nos acontecen, que a veces no son de nuestro gusto y que a veces no son buenas para la sociedad? Oscar, esto ha sido verdad, muy placentero pasarle revista a esta maravillosa contribución de Italo Calvino para la literatura, pero extrapolable a la humanidad en general. Y me encanta mucho que en esta conversación hayamos por lo menos puesto el acento en que sí, estamos en un periodo donde la levedad es importante, pero cuidado con la superficialidad, donde la rapidez es una nota distintiva, pero cuidado con la improvisación con la falta de sentido de presente. Y la exactitud es un valor sumamente importante, pero no perder la importancia también de la duda para la evolución de las personas. Que la visibilidad, por supuesto, existe, pero cuidado con que sea una visibilidad falsa para ocultar lo real o desinformar. Que la multiplicidad, por supuesto, existe, pero cuidado con la improvisación, ¿no? Y finalmente que la consistencia sea tan responsable para que las personas puedan prometer y cumplir, donde entonces el hecho de que así sea no significa una falta de emprender, sino emprender con responsabilidad. Yo creo que todo eso dibuja un mundo en el que yo sigo confiando porque siento que la humanidad cada vez evoluciona y aunque la noticia mala tiene más marketing, más difusión, yo sigo apostándole y pensando que merece la pena apostarle a la humanidad. Totalmente de acuerdo, Pablo. Bueno, nada, seguiremos apostando entonces a que a pesar de de todos estos inconvenientes y estos retos de este milenio que está transcurriendo, podamos seguir en esta lucha para ser cada vez más autónomos, con tener la posibilidad de ser cada vez más responsables, sin sentidos de culpa y apostando siempre a la vida. Tal cual. Oscar, esto ha sido como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar. Muchas gracias a todos. Un abrazote.